Aquí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están todos ustedes aquí con nosotros el día de hoy. Qué bueno que ya están listos esta mañana de domingo 16 de agosto del 2020. Es una transmisión que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Y hoy, este día, vamos a hablar de la segunda parte de la prédica que tuvimos el jueves pasado. Y vamos a terminar la segunda parte hoy para terminar esta prédica del jueves. El título que le pusimos a esta prédica es Aprovechando el tiempo. ¿Sí? Así se llama y tenemos como fundamento bíblico Efesios capítulo 5. Entonces, vamos a a la Biblia. Quiero que abras ahí tu Biblia, quiero que la abras en Efesios capítulo 5, versículo 14. Amén. Efesios capítulo 5, versículo número 14. Amén. Efesios capítulo 5, versículo número 14 al 17. Dice así la Biblia, la palabra de Dios esta mañana. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirar, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Déjame hacer una oración para ponernos en las manos de Dios hoy, esta mañana, y podamos pasar a lo que es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del mismo Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Señor, pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos esta prédica, pongo en tus manos mi corazón, mi vida y aún mi voz, Señor. Yo te pido que seas tú el que me uses a mí como un instrumento para que pueda llevar la palabra a todos aquellos, Señor, que hoy me están mirando y escuchando ahí en sus casas, en sus hogares. Padre, yo sé que tu palabra es ya por sí sola bendecida, pero te pido que le pongas aún más, Señor, ese toque, esa unción de lo que eres tú, Señor, y que pueda penetrar a los corazones, a las vidas, y pueda hacer los cambios justos y necesarios que tanto necesitamos en este tiempo, porque los tiempos son malos, Señor, y necesitamos noticias buenas, noticias que traigan alegría, paz y tranquilidad, no solo a nuestra vida, sino a nuestra alma y a nuestro corazón. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos. El jueves pasado yo les hablé de este versículo, de estos versículos bíblicos e hicimos hincapié en algunas palabras de estos tres versículos, de estos cuatro versículos que leímos, versículo 14, versículo 15, versículo 16 y versículo número 17 de Efesios capítulo 5. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras en el cual hicimos énfasis? La primera de ellas es despiértate, ¿sí? La segunda de ellas es levántate. Ahí en tus versículos, en tu Biblia, chécate en el versículo, del versículo 14 al 17 vas a encontrar estas palabras que leímos hace rato. Una de ellas es despiértate, la otra es levántate, la otra es alumbrará necios y la voluntad de Dios. Amén. Ahí en eh, tomamos en cuenta estas palabras y yo les decía el jueves pasado que cuando ponemos énfasis en estas palabras y en el orden, en la armonía en que Dios nos las puso, es porque esa es la condición de la iglesia actualmente. Entonces la Biblia dice despiértate. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque como iglesia estamos dormidos hoy en día. O sea, nos dice despiértate porque estamos dormidos.
Si estamos dormidos, entonces estamos acostados. Si estamos acostados, estamos sin hacer nada. Y luego nos dice, levántate, porque ya nos dijo que estábamos dormidos, despiértate, sin hacer nada, tirados como un bulto. Entonces en la armonía de la palabra, la siguiente respuesta de Dios es, levántate. Porque cuando dejamos de hacer cosas, Dios nos compara con un muerto. Ahí nos lo dice en el fundamento bíblico. Amén. Levántate de los muertos, nos dice. Entonces quiere decir que si la iglesia está dormida, está acostada, está sin hacer nada, está comparada con un muerto. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Lo peor de esto es que somos muertos vivientes. Pero un muerto no puede hacer absolutamente nada. Camina, camina sin una visión, camina sin un rumbo. ¿Sí me explico? Un muerto es torpe, un muerto viviente, de los que nos han pintado las películas, es un muerto torpe, pero es un muerto sin habilidad, sin pensamiento. ¿Sí me explico? Sin conciencia, sin sentimientos. Pero ¿sabe qué hace un muerto? De lo que nos han pintado las películas, come a los humanos que todavía están bien, come carne humana. Y yo creo que un muerto espiritualmente hablando hace lo mismo. Porque cuando la persona está muerta espiritualmente hablando, ¿qué quiere hacer? Jala a los demás a que también estén en su misma condición. Un muerto viviente espiritual, ¿qué es lo que hace? Primero quiere causar en las demás personas eh, lástima. Mírame cómo estoy, ven y ponme atención. Pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Cuando ya le damos la atención a ese tipo de personas, si no vamos bien preparados tú y yo, si no vamos bien maduros, si no vamos bien establecidos en lo que es Dios y su palabra, nos tratan de jalar a la misma condición. Y ahí es cuando el muerto viviente come carne. ¿Y qué pasa en los muertos vivientes que nos han pintado las películas? Te muerden, te contaminan y te haces un muerto viviente también. Entonces cuidado, porque hay muchos muertos vivientes espiritualmente hablando que se acercan a ti y tú dejas que se acerquen. Y si tú no tienes el cuidado, te llegan a morder. Y si te llegan a morder, te van a contaminar de lo que ellos traen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te vas a convertir también en uno de ellos. Ya lo hemos visto en muchas veces y en muchas partes. Entonces por eso Dios usa esta armonía y nos dice, levántate, levántate de los muertos. Y si tú y yo nos levantamos la siguiente armonía que sigue es que Cristo nos va a alumbrar. La luz de Cristo va a venir a nuestras vidas, se van a ir las tinieblas y entonces la luz de Cristo va a alumbrar nuestras vidas. Y esa luz de Cristo es la palabra de Dios. Es ahí en el Salmo 119, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva al mismo Cristo dentro de ella, porque dice la palabra que Cristo es el verbo de la palabra, el verbo de la palabra de Dios. Dice la Biblia, mira, quiero leerte este versículo bíblico para que podamos rellenar, no rellenar, podamos um, este, darle más unción a esto, ¿no? Se me fue la palabra, hombre, ahorita. Dice San Juan capítulo 1, dice en el principio era el verbo. Pues el verbo es la palabra, ¿no? La palabra, perdón, es Cristo, pero y luego Cristo la hace acción porque Él es el mismo verbo. Dice ahí en el versículo 1 de San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Cristo. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es la palabra hecha verbo, hecha acciones, y Cristo fue el que hizo que la palabra de Dios se hiciera acción. Entonces cuando llega Cristo a tu vida, la palabra de Dios se acciona y entonces empiezas a hacer tú lo que la palabra de Dios dice en tu vida y tú eres ese instrumento usado por Dios para mostrar que la acción de la palabra de Dios tiene vida. Amén. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya ves?
Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz que tú y yo necesitamos. Y lo dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se fija? Entonces tú y yo eso es lo que necesitamos, iglesia, levantarnos, levantarnos. Por eso dice, si tú te levantas te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia, con atención, con esmero. Dice Dios, mira con atención y con esmero cómo andas, dice ahí. ¿Cómo andas? ¿Como necio? ¿Qué es un necio? Que sabe que se equivocó y sigue haciendo y cometiendo los mismos errores. ¿Sí me explico? Es como el alcohólico. Sale el alcohólico de su... Empieza a restaurarse y empieza a salir de su problema de alcoholismo. Amén. ¿Y cuáles son uno de los primeros errores del alcohol? Que vuelve a lugares pasados donde el problema con el alcoholismo pues estaba mal en su vida. Un ejemplo, regresa al bar. Pues si ya sabes que ahí puedes volver a tropezar y puede haber el problema de que te vuelvan a incitar a tomar alcohol, pues no vayas. Entonces, eso es ser necio. ¿Sabes tú dónde está el error? ¿Sabes tú que no eres, todavía estás tierno, todavía estás, apenas estás saliendo del problema y regresas a partes de tu vida pasada, vas a volver a caer? Eso es ser necio. Llega un momento en nuestras vidas que nosotros estamos maduros completamente y que ya la tentación no nos va a poder vencer en algunas áreas de nuestra vida. Y entonces ya va a llegar un momento en que a lo mejor puedes acercarte o estar en algún lugar de esos, por decir, con gente que está tomando, porque tú ya dominas eso en tu vida. Pero cuando va saliendo la persona de ese problema y vuelve a los lugares donde el problema de esa persona afloraba en su vida, pues es obvio que va a caer. Por eso dice Dios, mira con atención, con diligencia, mira con atención y con cuidado y con esmero. Eso es lo que significa diligencia. No como necios, o sea, no vuelvas ahí, o sea, todavía es muy pronto para que vuelvas ahí. No estás maduro, la herida todavía está abierta. Es como cuando traemos la herida y queremos seguir haciendo nuestras actividades normales, pues no, se te va a infectar, se te va a volver a abrir y vas a tener una complicación. No puedes hacer tus actividades normales hasta que esa herida no esté bien cerrada. Entonces dice Dios, no andar como necios, sino como sabios. Y ahí viene lo importante de esta prédica, aprovechando bien el tiempo. Dice aprovechando bien el tiempo. Hay dos cosas, o aprovechas mal el tiempo o aprovechas bien el tiempo. No hay más. O eres bueno o eres malo. Dios mismo nos dice, o eres frío o eres caliente. Al tibio yo lo vomito. No podemos estar en medio. Un día hago cosas buenas y otro día hago cosas malas. En una hora hago cosas buenas y en una hora hago cosas malas. En una hora transmito mensaje de Dios y luego en la siguiente hora me pongo a hacer tonterías ahí en el Facebook. No concuerda con lo que estoy haciendo. No puedo en una hora mandarte un mensaje de la palabra de Dios, de santidad, de amor, de paz, y luego burlarme en otro video o hacer lo que muchos hacen hoy en día. No puedo. Por eso dice Dios, aprovechando, y nos hace el énfasis, bien, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí me explico? Dice Dios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, esto es lo importante, o esto es lo importante hoy de lo que te quiero hablar. Esta es la segunda parte de lo que de lo que te hablé el jueves pasado. Aprovechando bien el tiempo. Y luego nos dice, porque los días son malos. Hoy en día los días son malos, iglesia. La maldad ha aumentado, las enfermedades. ¿Cómo está ahorita la situación allá afuera? El pánico a todo lo que da, el miedo a todo lo que da por el famosísimo COVID, que le estamos dando más atención a eso, estamos engrandeciendo el COVID como no tiene una idea, cuando hay que darle la gloria, la honra y toda la exaltación a Jesucristo, porque cuando tú exaltas a Jesús por encima de una enfermedad que aún sabemos que es mundial, pero no más grande que la grandeza de mi Dios, tú le das autoridad a eso que tú engrandeces, es a lo que le das autoridad sobre tu vida. Y si sobre tu vida hoy va a estar una enfermedad
Si en tu boca, en tu palabra, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú solo vas a estar hablando de cuídate, el COVID y esto y el otro, y ya estás con una molestia y es el COVID, vas a engrandecer eso en tu vida. Yo lo he entendido, eso yo lo he entendido y lo tengo muy claro en mi vida. Si en mi corazón, en mis palabras, en mi mente, que son mis pensamientos, solo existe engrandecer al Rey de Reyes y Señores de Señores, esa enfermedad que ha tocado el mundo no va a poder tocar mi vida. Y si me llega a tocar mi vida, les aseguro que no va a poder producir absolutamente nada. Nada, porque es más grande lo que tú guardas en tu corazón y es más grande lo que tú guardas en tu ser interior que una enfermedad y aún un virus. Si tú empiezas a creer en Jesucristo de la manera que debes de creer, no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay muerte que pueda tocar tu vida, iglesia, entiéndelo. No puede ser un virus que no podemos ver normalmente, más grande que la misma palabra de Dios, más grande que los milagros del Señor. Iglesia, por favor, entiéndanlo y entendámoslo todos, que necesitamos exaltar a Cristo por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Dios dejó escrita una Biblia donde pone milagros, milagros y maravillas? Como para que en la primera situación que tengamos adversa en nuestras vidas, toda la Biblia se cae y se derrumba. No puede ser así. La Biblia, la palabra de Dios está establecida, está formada y está fundamentada en un poder llamado Jesucristo, en un poder llamado Espíritu Santo, en un poder llamado el Padre de los cielos. ¿En qué estás creyendo, iglesia? Por favor. Porque dice que los días son malos. Pero dice Dios, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Establecer los milagros a través de aquellos que hemos creído en su palabra. Enfermedades siempre va a haber. Epidemias siempre va a haber. Mientras esto siga existiendo. Mientras el mundo siga existiendo, epidemia siempre va a haber. Hoy nos tocó esta, mañana puede ser otra. No sé, pero aprovecha bien el tiempo, exaltando a Cristo, orando a Dios, leyendo la Biblia, predicando la palabra. Entonces, rápido, el jueves yo te hablé, despiértate. ¿Estás dormido? Ya hablé de que te levantes, despiértate, sacúdete. Segundo punto, levántate, porque levantarse es cuando Dios te da ánimo y te levantas. Ya había por ahí dentro de levántate 4 puntos importantes que les prediqué el jueves y que hoy te los digo así rápido para poder entrar ya a la segunda parte. Para cuando no nos podemos levantar y estamos tirados, acostados o estamos ahí sentados sin hacer nada, es porque o el miedo nos gobernó, porque no creemos en nosotros mismos, porque creemos que estamos solos, y la cuarta y muy importante, la vergüenza. Cuando estas 4 o una de estas 4 gobiernan nuestra vida, nos paralizan y no nos podemos levantar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hoy te voy a hablar de los otros puntos que nos faltaron hablar el jueves para que podamos aprovechar el tiempo. Alumbrará. Dice que Jesús es la luz en tu camino y vida. Quiero que entendamos eso, iglesia. Jesús es la luz que necesitamos en nuestro camino y en nuestra vida. Amén. Eso es lo que tú y yo necesitamos en el día a día. Eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida cuando por sí solos no podemos dar luz, iglesia. Eso quiero que lo entiendas. Por sí solos nosotros no podemos alumbrar nuestro camino. Nosotros necesitamos a Cristo para que Él pueda alumbrar nuestro camino. Eso es muy, muy importante, iglesia. Amén. Entonces, vayamos a San Juan capítulo 8, versículo 12. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 8, versículo número 12, y que podamos ver ahí cómo Cristo es la luz que tú y yo necesitamos para andar en el día a día. Dice ahí San Juan capítulo 8, versículo número 12. Otra vez. Aleluya, me gusta porque así es como Dios nos habla a los necios, a los insensatos, a los que creemos más en cualquier otra cosa que en la misma palabra de Dios. Hoy hay un diagnóstico que Dios te quiere dar a tu vida
porque cuando tú vas al doctor, ¿qué te da el doctor? Un diagnóstico de muerte, un diagnóstico de destrucción. Tú traes esto, vas con el doctor, tú traes COVID. Empiezan a llorar y el pánico invade tu vida y volteas la casa patas para arriba porque el COVID ya entró a mi casa y nada, hombre, esas son pamplinas y son tonterías. Y no quiero ser irresponsable, iglesia, pero la palabra de Dios y el mismo Cristo es más grande que cualquier ese tipo de cosas. Amén. Y otra vez Jesús te dice, así a ti que me estás escuchando y viendo, y si hay alguien ahí que no ha visto este video, mándaselo y dile, mira, necio, escucha la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús te dice y te habla diciendo, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Qué necesitamos a Cristo? Él es el único que puede alumbrar nuestro camino. Amén. Él es el único que puede alumbrar nuestra vida. Mira lo que dice San Juan capítulo 1. Vamos ahí mismo, San Juan capítulo 1. ¿Sí? San Juan capítulo 1, versículo, vamos a leer el 4, mira lo que dice el versículo número 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres, de los humanos. Cristo es la luz que necesitan los humanos para caminar bien por esta tierra y aprovechar bien el tiempo. Amén. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Lo dice el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya vino Cristo y va a volver a venir por segunda ocasión. Y va a venir por aquellos que le acepten, por aquellos que han creído en su palabra, por aquellos que han dejado que la palabra de Dios obre en sus vidas. Va a venir por ellos. Dice, venía, alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cristo ya vino. Amén. Esto es muy importante. Deja que Cristo te alumbre. Alumbre tu camino, alumbre tu vida, alumbre tus pensamientos, alumbre tu corazón, alumbre tu alma, alumbre todo lo que eres tú. Mira lo que dice Isaías capítulo 42. Vamos a Isaías capítulo número 42. Esto es palabra de Dios, recuerda. Yo te comparto palabra del Señor. Amén. Isaías 42, versículo 6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Para eso te llamó Dios. Para que aprovechando bien el tiempo, tú seas luz para las demás naciones, no hablo de países, hablo de personas. Acuérdate que naciones en la Biblia significa países, lugares, pero también significa personas. Y hoy Dios te dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Mira lo que dice Dios para tu vida. Dime si no tenemos un propósito más grande que creer todo lo que estamos viviendo ahorita a nuestro alrededor. ¿Qué quieres creer? Que la muerte ha llegado a tu casa porque supuestamente el COVID ya llegó ahí contigo. ¿O quieres creer que Dios te ha llamado para hacer luz para las demás personas que viven en tinieblas? ¿Qué quieres creer en tu vida? ¿Que tienes que vivir encerrado y que el mundo se ha destruido por la maldad que Satanás ha movido? ¿Qué quieres creer? Porque esta persona, en la Biblia hay casos de personas que vencieron la adversidad y los pronósticos. Esta mujer con flujo de sangre, 12 años, sabía que si salía la podían apedrear y ni siquiera podía haber avanzado una cuadra cuando pudieron haberla apedreado. Dime tú si eso no era irresponsabilidad de parte de ella. Como hoy en día muchos llaman irresponsables a aquellos que es que tú eres sospechoso de esa enfermedad demoníaca que se está moviendo afuera y tienes que encerrarte y no puedes salir para nada.
Y si tú sales, eres irresponsable porque no quieres y no cuidas a las demás personas que están a tu alrededor. Dime si no era irresponsable lo que hizo esa persona, pero lo hizo por fe. Ella sabía que no podía andar en la calle porque ella era, era abominable por la situación que ella estaba viviendo en su cuerpo y en su vida. Pero venció las adversidades y venció eh, todo lo que ah, todo lo que el mundo en ese momento creía. Y esta mujer se levantó y caminó y avanzó. Y por la fe de ella cumplió al pie de la letra, aprovechando bien el tiempo. Se despertó porque estaba dormida. Se despertó, se levantó, hubo un ánimo de parte de Dios en su vida, permítame. Hubo un ánimo, un soplo de vida en ella que hizo que se levantara. Se olvidó de los pronósticos de sus familiares. Se olvidó de los pronósticos de los que estaban en su casa diciéndole, tú tienes que estar encerrada, no puedes salir. Ella se levantó y dijo, yo voy por mi milagro. Necesitamos hacer cosas diferentes, iglesia. Necesitamos despertar a la iglesia que está dormida. Aún muchos pastores están dormidos viviendo en pánico, metidos ahí en su esfera, de no poder salir, de decir, no, ¿qué vamos a hacer? Esto se está poniendo cada día peor. Esto no puede ser más grande que la misma palabra de Dios, iglesia. Esto no puede ser más grande que la misma unción del Espíritu Santo, la que pudre las cadenas y pudre los yugos de esclavitud. Porque es ahí a donde nos quiere llevar Satanás, a esclavizarnos. Ya que prediquemos la palabra de esta manera, encerrados en nuestras casas. No salgas. Me conviene que no salgas, me conviene que no impongas manos. Me conviene que no estés de frente con las personas. Me conviene que estés así, encerrado en tu casa. Así es como me conviene. Y caemos en el juego del diablo, iglesia. Muchos, a muchos hasta les gusta esto porque son conformistas y son mediocres. Alaban estas medidas, las aplauden, las festejan. Yo no. Yo no aplaudo estas medidas ni las festejo. Al contrario, voy en contra de todo esto. Porque entonces estamos adversos a la palabra de Dios en todos los mandatos que Dios nos dejó en la Biblia. Impongan manos, oren por los enfermos, liberten a los endemoniados, prediquen la palabra de Dios. Amén. Esta mujer se levantó, creyó en ella misma, quitó el miedo de ella y se dio cuenta que no estaba sola, que había alguien que la estaba esperando allá que se llama Jesucristo. Quitó su vergüenza. Dime si no quitó su vergüenza esta mujer. Porque era una vergüenza que una mujer tuviera flujo de sangre. Dejó a un lado la vergüenza esta mujer. Avanzó y llegó a Cristo. Llegó con Cristo y ahí no acabó todo. Era tanta la multitud que no pudo llegar tranquilamente con Jesús. Y lo último que ella hizo fue estirar su mano y alcanzó a tocar el borde de su manto. Y eso fue más que suficiente para que recibiera su milagro. Dice la Biblia, porque sé que a lo mejor se te olvida, que Jesús dijo, poder ha salido de mí. ¿Qué es más poderoso? ¿Cristo? ¿Su palabra? ¿O lo que el mundo quiere meter en nuestra vida? ¿Qué es más poderoso? ¿Un virus llamado coronavirus? ¿O la unción del Santo de Israel? ¿Qué es más poderoso, iglesia? ¿Un diagnóstico de alguien que el mismo Dios creó? ¿O Jesucristo?
creador del cielo y de la tierra, que sostiene todo lo que tú y yo hoy podemos ver y escuchar. Poder ha salido de mí, dijo Jesús, porque alguien venció todas las adversidades, se acercó a él y tocó el borde de su manto. Vámonos más allá, pastor, pero mira, hombre, que no seas necio, pastor, era un flujo de sangre, podía esconder el flujo de sangre. ¿Qué pasó con los leprosos? ¿Mm? Un leproso se podía ver a simple vista. Un leproso sí no podía avanzar una cuadra porque fácil lo podían haber apedreado. Un leproso sí podía haber sido destruido fácilmente, ¿o no? Un leproso uh, sí no podía avanzar una cuadra si tú quieres. Un leproso sí sus carnes ya estaban cuando alguien tiene lepra, sus carnes están podridas. Amén. Mira lo que dice Lucas capítulo 10. Quiero que quede bien claro. Lucas capítulo 10, perdón, Lucas 17, por eso decía yo, no, no está lo que quiero compartirte. Lucas 17, versículo 11. Mira, te voy a poner este claro ejemplo. Vamos más allá. Un leproso se le nota en su piel que está podrida y era fácil que dijeran, este leproso no se salió de su cuarentena, se salió de su encierro, no entiende que tiene COVID, que no debe de salir, apedréenlo todo, irresponsable, quiere contaminar a las demás personas. Eso era un leproso, iglesia. La lepra era tan igual de contaminante, de contagiosa que el mismo COVID. Tan igualito, tan igualito. Dice Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, aleluya, 10 leprosos. Cachetada con guante blanco para todos aquellos que... Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Guardaron su sana distancia. Fíjate, ya la sana distancia estaba desde aquel entonces. Pero ellos querían un cambio en sus vidas. Ellos dijeron, no vamos a estar, no vamos a estar toda la vida así. ¿Sí me explico? Los cuales se pararon de lejos, versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. A lo que voy es eso, iglesia. Ya, qué irresponsables somos, porque no queremos cuidar a los que están a nuestro alrededor. Cuando no puedo yo creer en esto que estamos viviendo, cuando tenemos un gobierno corrupto, cuando México tiene antecedentes de ser un país de mentira, de corrupción, de que siempre saca provecho para él mismo. El gobierno así es. El gobierno hoy le conviene que todos estemos contaminados de COVID. Cuando tú llegas a una instancia pública a consultar, he oído de casos de gente que se ha muerto y no ha muerto de COVID y desde un principio lo han diagnosticado como COVID y, y, y no se le ha dado la atención requerida porque hoy ante cualquier síntoma que uno presente,
ya lo toman como COVID. Por eso yo les decía, hoy la gente está llena de pánico, hoy la gente está llena de miedo, hoy cualquier síntoma que alguna persona presente ya es COVID, o sea, ya es sospechoso de COVID, cuando toda la vida hemos tenido infecciones en la garganta, hemos tenido males respiratorios, toda la vida, no es nuevo esto. Entonces, hemos tenido neumonías, pulmonías, toda la vida hemos tenido esos casos y esos no van a desaparecer. ¿Sí me explico? Entonces hoy en día la gente ya ante cualquier situación lo diagnostica como el COVID y no se le da la atención debida a la persona cuando ni siquiera es COVID y es otra situación que está pasando la persona y por no quererla checar, porque ya me pasó, iglesia, si te lo estoy diciendo es porque yo ya lo vi. O sea, los doctores no te están checando, tú llegas, te miran, les dices tu síntoma y si uno de esos síntomas es relacionado con lo que se sienten los de COVID, para ellos ya es COVID y se olvidan de otra cosa, se olvidan de que puedes tener otra cosa. Y a veces la gente muere y dice, es que no era COVID, era esto. ¿Te das cuenta cómo eso ha metido pánico aún hasta en los mismos doctores? Por eso yo te decía, no podemos estar así. No podemos vivir así porque le estamos, discúlpame, te lo digo así, le estamos quitando poder a Dios y a su palabra. No podemos vivir así. Y no podemos estar así porque entonces no somos la iglesia que Dios necesita. Toda la vida ha habido enfermedades y enfermedades contagiosas de muerte. Toda la vida ha habido pandemias y ha habido hambrunas sobre esta tierra. Y Dios no se detiene por eso ni te ha dicho nada más que cuando haya una pandemia detente. No, no te amoldes, dice la Biblia, no te conformes a lo que este mundo te está enseñando, iglesia. Y si nosotros nos metemos a lo que este mundo nos está diciendo que hagamos el día de hoy, eso es conformarnos, eso es amoldarnos. Eso es decirle a Dios, Señor, creo más en esto que estamos viviendo en el mundo que en tu palabra. Hoy, Señor, tengo que amoldarme a lo que el mundo me dice, porque qué irresponsable de mi parte, Señor. Si yo traigo esto, voy a contaminar y voy a matar a mucha gente. Cuando tú eres llamado por Dios para llevar luz a los hombres y llevarles vida a través de Jesucristo. El virus que tú traes tiene que contaminar los corazones de las personas. Ese virus se llama Jesucristo. Si tú lo quieres ver así, iglesia, entiéndelo. Llénate, contamínate de la unción del Santo de Israel. Y ve y predica a las naciones que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura. Vamos, iglesia, levántate. Echa fuera el miedo. Echa fuera el pánico de tu vida, por favor. Estos 10 leprosos vencieron la adversidad, salieron de su encierro. No solo vencieron la adversidad, no solo salieron de su encierro. Ellos estaban apartados en el Antiguo Testamento. Dice que a ellos los mandaban a una colonia aparte. Hazte cuenta que tú vives en tu colonia y 2 colonias de distancia era donde ellos, los leprosos, tenían que vivir, apartados allá. ¿Sí me explico? Y si alguien de ellos salía, lo podían apedrear y matar. Estos 10 leprosos, no era uno, eran 10 leprosos. 10 leprosos. Fueron a Cristo y de lejos le dijeron, Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Alzaron la voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los... Fíjate todavía lo que les dijo Jesucristo. Fíjate lo que les dijo Jesucristo, versículo 14. ¿Por qué salieron? No entienden que tienen que estar encerrados. No entienden que tienen que estar metidos en un... ¿Por qué van a contaminar gente? Fue lo que les dijo Jesús. No. Todavía Jesús, irreverentemente, Jesús les dijo, vayan a la iglesia y muéstrense al sacerdote. Señor Jesucristo,
Qué irresponsable eres, Señor. Mandas a un contaminado a contaminar más gente. Qué irresponsable es Dios. Qué irónico es esto de que te estoy predicando. No entiendo aún a pastores que están metidos en el pánico. No entiendo de veras. No es que sea irresponsable, iglesia. Es que hay algo dentro de mí que me dice, no estamos haciendo correctamente las cosas. No estamos predicando el evangelio como debemos de predicarlo. No estamos tomando el lugar que nos corresponde con la autoridad que Dios nos ha dado. No lo estamos haciendo. Porque por encima de la unción que Dios nos puede dar, por encima de eso, está creerle más al mundo. Está creerle más de llenarnos de todo lo que nos está diciendo el mundo que tenemos que hacer para no contaminar gente o no contaminarnos. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vayan a la iglesia, les dijo Jesucristo. Vayan a la iglesia y preséntense. Preséntense. Amén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿O seguimos de necios? Necios es seguir cometiendo los mismos errores aun cuando ya nos dimos cuenta que eso nos produce problemas, dolor o desgracia, iglesia, a nuestra vida. Que eso que estamos haciendo produce dolor, desgracia a nuestra vida y seguimos cometiendo los mismos errores. La clave en esta parte de la palabra de necios es la diligencia. ¿Sí? Diligencia significa hacer con mucho cuidado y esmero alguna actividad en nuestra vida. Eso es lo que significa la diligencia. Es hacer con mucho cuidado o con mucho esmero alguna actividad para nuestra vida. Entonces Dios nos dice hoy, mira con diligencia lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Mira con diligencia cómo andas. ¿Cómo andas ahorita? Todo lleno de pánico, todo miedoso. Mira con cuidado. Esta es la clave de vivir como sabios, iglesia. Ahora, tú puedes decirme, Señor, pastor, pero no tengo sabiduría de Dios. Yo no tengo sabiduría, yo no soy sabio. Yo muy apenas terminé la primaria. Otros me van a estar diciendo, pero yo ni la terminé, pastor. No importa. No importa. Porque mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No tienes sabiduría? Porque muy apenas terminaste la primaria, porque ni siquiera la terminaste, pídele a Dios sabiduría. Y Él te la va a dar. Esta es la clave de cómo vivir como sabios. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto del cielo y esa se llama Jesucristo. Ahora, cuidado, porque hay dos tipos de sabiduría. ¿Estamos? Tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Santiago. Ahora ve al capítulo número 3, versículo del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no nos jactéis ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría que viene desde lo alto y es la de Dios, y hay otra sabiduría que viene desde la tierra, que es de Satanás y sus demonios. La de Satanás y sus demonios es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué es terrenal? Porque es sabiduría para seguir haciendo el mal. Hay gente que es muy sabia para seguir destruyendo gente a través de la maldad en la tierra.
Hay gente que es muy sabia para producir negocios de maldad como el narcotráfico, como el alcoholismo, que producen alcoholismo, drogadicción. Este hombre es muy sabio porque ha abierto bares en todo México. Esa viene de la tierra, eso es de Satanás para seguir destruyendo a la gente animal y diabólica. Y luego dice el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando tú y yo tenemos la sabiduría que viene desde lo alto del cielo, no hay incertidumbre, porque hoy muchos cristianos están llenos de incertidumbre, que va a pasar mañana, esto se va a poner peor. No, la sabiduría que viene de lo alto del cielo te da seguridad, te da paz de que vas a salir adelante sin ningún problema. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No andemos como necios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. ¿Y cómo mostrar que hay sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas? ¿O cómo mostramos que hay sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas? Una, por nuestros hechos. Dos, por nuestra obediencia. ¿Cómo muestras tú que hay sabiduría de parte de Dios en tu vida? Una, por nuestros hechos. Mira lo que dice Santiago 3:13. Ahí mismo, quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se da cuenta? Dos, por nuestra obediencia. Mira lo que dice Mateo 7:24. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Eso es la obediencia. Tú haces lo que Dios te dice que hagas y te comparan como un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que obedece. Amén. Eso es Mateo capítulo 7:24. Ahora vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Qué es recibir los mandamientos? Obedecer. Recibes el consejo y lo pones en práctica, eso quiere decir que estás obedeciendo. Más el necio de labios caerá. El necio es aquel que no obedece, que sigue haciendo las cosas a su manera. Entonces así es como mostramos que hay sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas, por nuestros hechos y por nuestra obediencia. Amén. El otro punto, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Te has preguntado. Bueno, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Muchas veces hemos orado eso. Muchas veces hemos dicho eso. Señor, hágase su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Lo primero que tenemos que saber es que la voluntad de Dios, iglesia, para nuestras vidas es agradable y perfecta. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que entender, comprender y descubrir. Que la voluntad de Dios, fíjate, a lo mejor tú no sabías eso. Y cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Sí, perdón. O sea, va a producir en nosotros una sensación de satisfacción. ¿Te ha tocado que en estos días hace calor, ¿no? Ay, afuera está muy caliente y hace mucho calor. Y llegas a algún lugar, está fresco y sientes una satisfacción al entrar a ese lugar. Bueno, la voluntad de Dios es eso. Produce en nosotros una satisfacción de, de, qué rico sentí, esto que estaba sintiendo, el calor que estaba sintiendo se está yendo. Eso es. Eso es sentir una sensación de satisfacción en nuestras vidas. Eh, Eso es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, no puede haber error en lo que nos pide que hagamos. Fíjate bien. La voluntad de Dios es que nos pide que hagamos algo. Entonces, lo que Dios nos pide que hagamos, no puede haber error en eso que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuidado.
Ya te di tips muy importantes. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No produce dolor. Produce una sensación de satisfacción. Amén. Entonces, en la voluntad de Dios no puede haber error. En lo que nos pide Dios que hagamos, no puede haber error. La voluntad de Dios es que vayamos y prediquemos. La voluntad de Dios es que vayamos y impongamos nuestras manos sobre los enfermos. Qué error de parte de Dios ahorita con lo que estamos viviendo allá afuera. Esa no es la voluntad de Dios. Que todos nos contaminemos y que todos nos... Esa no es la voluntad de Dios. No, mi hijo. No, hermanos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y en pandemia o sin pandemia, Dios nos pide que salgamos, prediquemos e impongamos las manos y hagamos discípulos. Amén. Con todos los cuidados, pero que lo hagamos. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Te la voy a explicar aún más a detalle. 1. Vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Vivir en santidad. Romanos 12. Romanos 12.1. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo número 1. Mira lo que dice Romanos 12.1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es santidad. La santidad significa que presentes tu vida por completo. Santo y agradable a Dios, eso es la santidad. Amén. Eso es vivir en santidad. Toda tu vida tiene que vivir conforme a los principios y mandamientos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? 1. Vivir en santidad. Primera carta de Pedro, vayamos a primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 15 y 16. Mira lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, tú y yo tenemos que ser santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Una de ellas es vivir en santidad. Y si Dios dice que tenemos que vivir en santidad, entonces esa voluntad es agradable y perfecta y produce satisfacción, una sensación de satisfacción en nosotros. Amén. Vivir en santidad. 2. Y dentro de la santidad está el que nosotros adoremos, no solo con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestro canto, sino con toda nuestra vida. También en la santidad ahí entra también la adoración. Mira lo que dice Isaías 43. Quiero que vayamos a Isaías capítulo número 43. Isaías 43:7. Isaías número 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjate lo que dice. Dice, todos los llamados de mi nombre, los llamados, para gloria mía los creé, los he creado, los formé y los hice. Dios te está formando, Dios ya te creó y Dios te está formando para que puedas cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida, que es vivir en santidad y que le adores. ¿Para qué fuiste ya creado? Para adorarle. Para eso fuiste creado. Fuiste creado para adorarle y ahí está Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para mi gloria los he creado, para que le demos gloria y honra a Cristo. Para eso Cristo nos creó, para eso Dios nos creó, los formé y los hice, para eso nos hizo. Si no sabías para qué fuiste creado, para eso fuiste creado. Esa es la voluntad de Dios. 2. No amoldarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Esa es la voluntad de Dios también sobre nuestras vidas. Que no nos amoldemos a todo lo que este mundo nos está ofreciendo. Como hoy en día
estamos viviendo esta pandemia del COVID. Nos estamos amoldando a todo lo que el gobierno y los doctores y esto que se está moviendo, nos están amoldando poco a poquito. Han creado pánico y temor dentro de nosotros. Hay situaciones que ya son insostenibles, hombre. Y la gente no se ha dado cuenta. Ahí me doy cuenta, ¿no? Que a la gente le falta aún mucha espiritualidad, la búsqueda del rostro y la presencia y la intimidad con Dios. Otra vez, no es que sea irresponsable, pero bueno, no amoldarnos, dice el Señor. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice la Biblia, no amoldarnos. No os conforméis a este siglo. Eso es conformar, es amoldarnos. Conformar es hacernos a lo que el mundo nos está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. No te amoldes. Amóldate a lo que Dios te está diciendo porque es agradable y es perfecta. No hay error en ella. Yo no creo que si tú haces lo que Dios te dice que estés haciendo, estás cometiendo un error. Si Dios te dice sal y predica, sal y busca enfermos y impon las manos, yo no creo que haya error en eso. Yo no lo creo. Pero bueno. ¿Cuál es otra de las voluntades de parte de Dios para nuestra vida? Renovar nuestros pensamientos. Otra de la voluntad de Dios es que estemos renovando nuestros pensamientos. Porque en el día a día estamos llenando nuestros pensamientos de cosas malas y de todo ese tipo de situaciones. Renovar nuestros pensamientos, esa es la otra voluntad. Esa es la voluntad, esa es otra de las razones de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? Por Romanos 12:2 ahí nos dice, no te conformes a los rudimientos, a las enseñanzas de la tierra de este siglo, de lo que estamos viviendo. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 29. Vamos a buscar Jeremías capítulo 29. Búscalo, Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, Jehová pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Él quiere darnos pensamientos de bien, de paz y no de mal. Para que tu fin, el que tú y yo estamos esperando, ¿cuál es? Que vivamos con Él por una eternidad en los cielos. Amén. Amén. Mateo 7, mira lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo número 7, versículo número 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Renovar nuestros pensamientos es muy, muy importante, iglesia. Renovar nuestros pensamientos hoy en día es lo mejor que podemos hacer. Amén. Ahora que nos... Iglesia. Permítame porque hubo aquí se movió algo, permítame. No se desconecte. No se desconecte, seguimos. Hubo aquí un problema con la cámara, pero usted no se desconecte, usted siga conectado. Listo, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, eso es, renovar nuestros pensamientos. ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? Predicar el evangelio, que era lo que yo les decía. Predicar el evangelio. Marcos 16:15, búsquelo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y produce una sensación de satisfacción en nosotros. Entonces, predicar el evangelio es perfecto y es agradable y produce sensación en nosotros. Marcos capítulo 16, versículo número 15. Para aquellos que dice, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es otra de la voluntad, ese es otro de los
puntos de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Y la última, hacer discípulos. Ya nos mandó a predicar el evangelio. Ahora pide Dios que hagamos discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo haces discípulos? Enseñándolos. ¿Cómo haces discípulos? Entrenándolos. ¿Cómo haces discípulos? Enseñándoles la palabra de Dios, edificando y cambiando sus pensamientos y su vida a través de la palabra de Dios. Así es como, esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es agradable y perfecta y crea una sensación de satisfacción en nosotros. Eso es aprovechar bien el tiempo, iglesia. Eso es aprovechar bien el tiempo. Ya no andes como necios, sino como sabios. Hoy Dios te dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Mira con cuidado y con esmero cómo anda tu vida hoy. No andes ya como necios, dice el Señor, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, dice el Señor. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Maldad siempre va a haber, problemas siempre va a haber, pero necesitas aprovechar bien el tiempo, predicando, haciendo discípulos, poniendo tus manos sobre los enfermos, saliendo a predicar contra toda adversidad. Y es así como vas a conocer cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para aquellos que le buscamos. Eso es aprovechar bien el tiempo, iglesia. Esto es aprovechar bien el tiempo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame hacer una oración por ti. Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Bendigo la vida de todos aquellos que hoy se dieron el tiempo, Señor, de mirarme y escucharme, Señor. Aquellos que no se afanaron con nada de este mundo y que le dedicaron este tiempo, no a mí, Señor, sino a tu palabra, a tu mensaje y a tu enseñanza. Gloria a Dios por sus vidas, Señor, que no están viendo repetida o grabada esta transmisión, sino que le dieron el valor a tu mensaje, Señor, y a tu ministración. Y ante cualquier situación, ellos estuvieron aquí viendo este mensaje. Te pido que este mensaje haga los cambios justos y necesarios en su corazón, que los llene de tu presencia aún más, para que ellos puedan aprovechar bien el tiempo, Señor. Para que ellos se levanten, se despierten, para que la luz de Cristo pueda alumbrar sus caminos y puedan entender hoy, Señor, que aprovechar bien el tiempo es hacer tu voluntad en medio de estos días malos. Espíritu Santo, dales la fuerza, dales la fortaleza, dales la entereza, dales la sabiduría que ellos necesitan para seguirse esforzando en estos días malos que estamos viviendo, en esta época de pandemia y de situaciones que están creando pánico en toda la gente. Bendícelos, Señor, aún en los que se dicen ser tus hijos, en los que se dicen buscar tu rostro, aún en ellos hay un pánico tremendo. Bendice a todos aquellos que me están escuchando y viendo. Los bendigo a través de esta oración y declaro que el poder, la valentía y el espíritu de amor y de dominio propio que nos da el Espíritu Santo está hoy sobre todos aquellos que me están mirando y escuchando. Los bendigo, declaro que se levantan, declaro que se despiertan, declaro que ya no viven entre los muertos, que ahora tienen vida y vida en abundancia, porque Cristo ha llegado a sus vidas. Y ahora la luz de Cristo es la que alumbra sus caminos día, tarde y noche. Declaro que todos los que me miraron y escucharon van a empezar a hacer tu voluntad, Señor, de la mejor manera. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues gracias por seguir esta transmisión. Gracias por escucharme, tomarte el tiempo y pues
como te avisé, no hay cultos presenciales de aquí al día 30 de agosto. Vamos a cuidarnos, va a haber hogares de vida, en los lugares donde ya sabes la hora y el lugar donde te reúnes, hogares de vida, ahí van a estar tus líderes, ahí te van a compartir una palabra, y a partir del día 30 de agosto, a menos de que haya por ahí otra noticia o algo, ya les estaré avisando. Pero recuerda, no hay cultos presenciales ni el fin de semana ni entre semanas, solo hogares de vida. Nos vamos a reunir el día y la hora en que tú ahí te reúnes, ahí te pido que vayas, amén. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes, ya sabes, en teléfono de la iglesia o por el medio del WhatsApp o por mi teléfono, como tú lo veas. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Bendiciones y espera la próxima transmisión. Hasta la próxima, mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora que nos vayamos a reunir, no se te olviden las indicaciones a seguir. Estas son algunas de las indicaciones. 1. Cuando salgas de tu casa, no se te olvide llevar el cubrebocas. 2. Gel antibacterial personal. 3. Cuando llegues al templo, seguir las indicaciones de los sugieres. 4. No saludar de mano, de beso ni abrazo. 5. Prohibido quitarse el cubrebocas durante la reunión. 6. Tomar su sana distancia. Y recuerda, ahora que nos vayamos a reunir, no se te olviden las indicaciones a seguir. Te esperamos. Somos Iglesia Vida Nueva Santa Catarina.